Bueno, buenos días, clase. Esa sería una presentación, para intentar un poquito aminorar el impacto de no haber tenido clases la semana pasada, el sábado pasado. Entonces, esta sería la presentación del siguiente tema. Es un pequeño video del siguiente tema que es las características de los seres vivos. Entonces, es algo bastante simple, muy rápido. Simplemente quiero que veamos, vamos a ver a grosso modo precisamente las características que tienen los seres vivientes y qué es lo que significa que un ser vivo sea un ser vivo y qué hace que una cosa no sea un ser vivo. Entonces aquí vamos a responder la pregunta, ¿qué es un ser vivo como tal? Y por qué algo se considera como un ser vivo y por qué otras cosas no. Entonces, lo primero, las características de los seres vivos. Como tal, como lo vemos aquí en la diapositiva, la vida es un conjunto de las cualidades propias de los seres vivos. O sea, la forma de definir la vida, podemos decir, la vida es el conjunto de las cualidades de los seres vivos. Ellos tienen una compleja estructura material y poseen características que los diferencian de las cosas no vivas. Podemos ver que estas características son la irritabilidad, la adaptación, la reproducción, el metabolismo, el crecimiento y la homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres vivos presentan esto. Los seres vivos tienen irritabilidad, los seres vivos se adaptan, los seres vivos tienen metabolismo, crecimiento o homeostasis. Y los seres no vivos no tienen ninguna de estas características como tal. Entonces, ¿qué es un ser vivo? Vamos a definir a un ser vivo como aquellos organismos que están formados por una o más células. Una célula, por ejemplo, una bacteria, pues sigue siendo un ser vivo como tal. Y los organismos con más células, organismos pluricelulares que tienen más de una célula, pues como nosotros, ¿no? Los animales, las plantas. Entonces, un ser vivo está formado por una o más células y tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. O sea, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? La irritabilidad, la homeostasis, la reproducción, todas esas. Entonces vamos a ver cada una de estas. La organización. La organización o la estructura celular podríamos decir que es un poquito confuso a veces, pero vamos a verlo rápidamente. Los seres vivos poseen una estructura y una estructura organizada. O sea, los seres vivientes estamos organizados. Como lo veíamos en las clases pasadas, los seres vivos estamos organizados desde las cosas más simples, que son los átomos, hasta las cosas más complejas, ¿no? Como los órganos, el aparato y sistemas, un organismo en su totalidad. Los seres vivos vamos a estar formados por específicamente por ciertos componentes químicos, como lo es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que por sus siglas en la tabla periódica se conoce como CHUMS, ¿sale? CHUMS. C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo, que así aparece en la tabla periódica, y S de azufre, que así aparece en la tabla periódica. Estos elementos químicos se combinan y forman el siguiente escalón, las biomoléculas. ¿Sí? ¿Cuáles son las biomoléculas? Las que tenemos aquí, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Vale? Las proteínas es lo que nos ayuda a formar, por ejemplo, los músculos. Después veremos que forman otras cosas. Los carbohidratos son los azúcares, los lípidos son las grasas, todos los seres vivos tenemos grasas, y los ácidos nucleicos pues son el ADN como tal, ¿no? El ADN, ¿sí? Esos son los ácidos nucleicos. Entonces, todas las formas de vida del planeta, desde una bacteria hasta un ser humano, estamos formados por esto, ¿sí? Entonces, estas biomoléculas se vuelven a forman estructuras subcelulares, como lo son la mitocondria, el retículo endoplasmático, el núcleo celular, y luego estos se juntan y forman las células, ¿no? Y todos los seres vivientes pues estamos formados de células, ¿no? Todos los seres vivos tenemos esto, estamos organizados, los seres vivientes estamos organizados, desde estructuras pequeñas hasta cosas más complejas.
Mientras que los seres inertes, no, los seres inanimados, los seres que no tienen vida, no forman esto. Si yo le quito a una montaña un pedazo, si yo le quito un pedazo, la rompo, esa piedra que le quité a la montaña sigue siendo piedra, ¿sí? No se volvió otra cosa más pequeña, menos estructurada, no. Si yo tomo esa piedra y la rompo otra vez, siguen siendo piedras, un tamaño más pequeño, pero siguen siendo lo mismo, ¿sí? Si yo tomo el agua de una alberca, es lo mismo a que yo tengo un vaso de agua. Si yo tomo un vaso y le quito una poquita de agua a esa alberca, el agua que yo tengo en el vaso sigue siendo agua, ¿sí? No está estructurada desde algo más simple hacia algo más complejo, sigue siendo exactamente lo mismo. Y los seres vivientes no. Los seres vivientes, conforme vamos hacia lo más pequeño, desde partiendo de lo más grande a lo más pequeño, nos vamos encontrando otras cosas, ¿sí? Desde los órganos, si yo destruyo un órgano, encuentro tejidos. Si yo destruyo un tejido, encuentro células. Si yo agarro esas células y las parto, encuentro moléculas. Si yo parto esas moléculas, encuentro el chunks, ¿no? Los elementos que forman a los seres vivientes, ¿sí? Entonces los seres vivos estamos organizados, estamos estructurados, ¿sí? Otra de las características de los seres vivientes, la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Uno podría decir, suena como a estar enojado, ¿no? Una persona es irritante, ¿no? O se irrita con facilidad, ¿sí? Se ocupa mucho como para decir eso, que alguien enojón, pero no. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivientes para estar en contacto con su medio ambiente, con el mundo exterior o interior, ¿sí? Es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a la información, a los estímulos. Como ejemplo, un ejemplo que está aquí. Los animales a través de los órganos de los sentidos, que es el gusto, la vista, el olfato, el tacto, percibimos los estímulos externos. Sabemos si la temperatura está caliente a través del tacto, si algo está caliente o algo está frío. Podemos oler, ¿sí? Que es información que nos llega a través del olfato. Podemos ver, ¿sí? Recibimos información a través de los ojos, ¿sí? Eso es la irritabilidad, la capacidad que tenemos de responder a los estímulos como tal, ¿sí? De obtener información del medio ambiente a través de nuestros sentidos. Y todos los seres vivientes tienen irritabilidad, todos, ¿sí? Desde una bacteria reacciona a su medio ambiente. Si hay algo venenoso, por ejemplo, si hay una bacteria y hay cloro o alcohol, la bacteria se va, porque la bacteria está reaccionando a esa información de que, oye, eso es peligroso, me tengo que ir, ¿sí? Y la bacteria se va hacia otro lado. O por ejemplo, las plantas también son seres vivos y poseen irritabilidad. Por ejemplo, el girasol, que tengo la imagen aquí en la pantalla, el girasol reacciona a la luz del sol y se mueve en consecuencia, ¿sale? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de irritabilidad, ¿sí? El girasol reacciona a la luz del sol y se mueve. El girasol posee irritabilidad. La irritabilidad es algo que podemos ver mucho en los animales o en nosotros mismos, cómo reaccionamos al medio ambiente, pero no se nos debe olvidar que también las bacterias o las plantas tienen esta propiedad. La siguiente, la adaptabilidad, la adaptación. La adaptación es la capacidad que tienen los seres vivientes de adecuarse. Esa es la palabrita clave. Adecuarse. Adecuarse al medio en el que viven. Se adaptan al medio ambiente en el que están, ¿sí? Cambian, algunas veces los organismos cambian sus características, ¿sí? Si un pájaro se migra hacia un lugar donde hay frutos más grandes y necesita romperlos, tal vez se adapte dentro de varios años, varias generaciones, a tener un pico más fuerte para romper esos frutos más duros y comérselos, ¿no? Tal vez otro pájaro en otro lado encuentra muchos insectos en los árboles y se adapta, su pico cambia para que pueda romper la madera y buscar insectitos, ¿no? Y buscar los gusanitos. Eso es una adaptación, es una característica, ¿sí? Entonces, todas las formas de vida en el planeta, bacterias, animales, hongos, plantas, se adaptan, cambian un poquito, dependiendo del lugar en donde están, ¿sí? También algo que nos dice acá abajo, algunos casos es un cambio de conducta. También eso hay que recordar, los seres vivos
nos comportamos. Por ejemplo, cuando un perro cambia de dueño, el perro se adecúa al nuevo dueño, cómo es, cómo lo trata, ¿no? O inclusive cuando un perro de casa, un perro hogareño, se pierde, se queda así en la naturaleza, él va a cambiar su conducta, va a adaptarse. No va a cambiar su cuerpo, pero sí va a cambiar su conducta, ¿sí? Y ahora ese perrito hogareño que no cazaba, ahora sí, aprende a cazar, ¿no? Aprende a comerse a otros animales más pequeños, o a raspar y buscar qué es lo que puede comer, o cambia su conducta y ahora tiene que buscar dónde hay agua para tomar, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Es una adaptación. Ese organismo, ese perrito que se perdió, que está en la naturaleza salvaje, se adaptó para sobrevivir. No cambió su cuerpo, porque eso no pasa en un organismo, los cambios en el cuerpo pasan muchísimas generaciones, pero sí cambió su conducta. Siguiente, otra característica de los seres vivientes, la reproducción. ¿Qué es la reproducción? La capacidad que tienen los seres vivos de crear más como ellos mismos, ¿sale? Una especie se perpetúa por medio de la reproducción, ¿sí? Los organismos crean más como ellos, ¿sí? Las cosas inanimadas no lo hacen. Una montaña no le sale una montañita más chiquita, no se reproduce, ¿sí? O si yo guardo un poco de agua, que es también algo que no tiene vida, en un frasco por 100 años, pues nunca va a haber más agua. El agua sigue igual, no se reproduce. Los seres vivos sí. Los seres vivos se reproducen a través de la reproducción sexual o la reproducción asexual. ¿Cuál es cada una? La reproducción sexual es la que todos conocemos. Los organismos que tienen sexualidad o que son sexuales, ¿sí? La reproducción sexual consiste o se necesita de un macho y una hembra, ¿sí? Un macho y una hembra de la misma especie y se reproducen por reproducción sexual. La reproducción asexual, no. La reproducción asexual solamente necesitas un organismo, uno solo. En la reproducción asexual, las especies que se reproducen de manera asexual no tienen género, ¿sí? No tienen género, no existe macho y hembra. Las cosas o los organismos que se reproducen de manera asexual no tienen género. Un ejemplo es lo que vemos aquí, la estrella de mar. La estrella de mar es un organismo que se reproduce de manera asexual. No existe una estrella de mar hembra o una estrella de mar macho, ¿no? Lo que se reproduce de manera asexual, ¿sí? En la especie llamada estrella de mar no existen los machos y las hembras. ¿Cómo se reproducen los organismos asexuales? Partiéndose, clonándose, ¿sí? Por ejemplo, una estrella de mar puede perder una de sus brazos, como lo vemos en la imagen aquí, y de ese brazo que perdió, ¿sí?, se regenera otra estrella de mar. Y la estrella de mar que perdió uno de sus brazos, lo regenera, lo cura. Y ¡tas! Ahora hay dos estrellas de mar. Y así, la estrella de mar se va partiendo por pedazos y va generando otras estrellas de mar. Eso es una reproducción asexual. Las bacterias lo hacen. Una bacteria está solita. Si come lo suficiente, la bacteria de repente ¡tras!, se divide en dos, ¿no? ¡Pum! Ese es un ejemplo de reproducción asexual. Las bacterias no tienen bacteria hembra y bacteria macho, no. Simplemente se parten, ¿no? Ese es un tipo de reproducción. Todos los organismos asexuales se reproducen de esa manera. Otras características de los seres vivos poseen metabolismo. Esta es una palabrita que genera mucho revuelo. La gente usualmente asocia metabolismo con perder peso y no es así, ¿sale? El metabolismo no significa perder peso. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que hay dentro de un organismo, ¿sí? El metabolismo es la forma, un montón de reacciones químicas por lo cual el ser vivo toma la energía a través de los alimentos y la convierte en otra cosa, ¿sí? Nosotros tomamos, por ejemplo, proteínas de la carne que nos comemos y formamos músculo. Ese es metabolismo, ¿sí? O tomamos el azúcar de las manzanas, de las frutas, y ¡pum!, lo transformamos en energía, en azúcar para nosotros, ¿no? Para movernos. Eso es el metabolismo.
El metabolismo es cómo los seres vivientes transforman lo que se comen, ¿sí? No tiene que ver o no significa perder peso. Mucha gente que vende licuados mágicos y no sé qué tanto rollo, usualmente dice, oiga, esto acelera el metabolismo. No, no es así, ¿sí? El metabolismo son las reacciones químicas adentro del cuerpo, ¿sí? No tiene que ver precisamente con eso, con perder peso. El metabolismo se va a dividir en dos, en catabolismo, ¿sí? Y en anabolismo, ¿sí? El catabolismo corresponde cuando el cuerpo destruye algo, ¿sí? Para tener elementos más pequeños. Por ejemplo, nosotros cuando comemos, destruimos, por ejemplo, si me como una manzana, mi cuerpo, mis dientes y mi sistema digestivo destruye esa manzana, ¿sí? Para volverla nutrientes simples y yo aprovecho esos nutrientes simples. Eso es catabolismo. El anabolismo es construir. El anabolismo es lo contrario. Por ejemplo, mi cuerpo utiliza las proteínas que están dando vueltas en mi sangre después de haberme comido. Primero, por ejemplo, si me voy a comer un pedazo de pechuga de pollo, primero mis dientes y mi sistema digestivo la destruyen. Primero hay catabolismo. Destruye esa pechuga de pollo en cosas más simples. Y después mi cuerpo utiliza esa pechuga de pollo que está destruida y la vuelve músculo. Ahora voy a construir. A partir de cosas simples que destruí de la pechuga de pollo, ahora construyo músculo. Eso es anabolismo, la parte de construir. Aquí lo vemos, catabolismo. Reacciones químicas mediante las cuales las moléculas complejas, por ejemplo, el tejido de pollo, del músculo del pollo que cociné o el tejido de una manzana, las moléculas complejas son degradadas a moléculas más simples, acompañadas de liberación de energía. Aquí lo vemos, incluso es una representación aquí de la digestión, ¿no? Estos alimentos entran por la boca, ¿sí? La mastica, el estómago termina de destruirlo, lo transforma en moléculas simples, nutrientes, y ¡pah! ¿No? Estos nutrientes se van a aprovechar en otros lados. Esta parte de destruir, ¿sí? Por ejemplo, en la digestión es el catabolismo. Y el anabolismo es construir, ¿sí? Anabolismo, reacciones químicas de síntesis. Síntesis significa construir, sintetizar, crear, ¿sí? Reacciones químicas de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas, para lo cual se necesita energía. Por ejemplo, aquí tenemos un hueso roto, el ejemplo de un hueso roto. Aquí, el hueso que vemos aquí, perdió hueso, ¿no? Le falta hueso. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo para reparar esa fractura? Construir hueso nuevo. Va a ser un proceso anabólico, un proceso constructivo, ¿sí? Entonces, a través de múltiples pasos, primero se forma un hematoma, una lesión, se empieza a llenar de células, se empieza a traer calcio, fósforo, todos los elementos del que está hecho el hueso, y ¡pum! Pero después de un rato, el hueso termina, ¿no? Y el hueso ya está reparado, ¿sí? Se creó hueso nuevo, ¿sí? A partir del calcio de la leche que yo me estoy tomando, a partir del fósforo que está en los alimentos, todo eso, que estoy tomando todo lo que necesito, mi cuerpo creó algo nuevo, algo más grande, ¿no? En este caso el hueso que me faltaba. Eso es el anabolismo, la parte de construir, ¿sí? O sea que los seres vivos tenemos metabolismo. Por una parte podemos destruir para crear cosas más pequeñas y utilizarlas, o por otro lado podemos usar el anabolismo, ¿sí? Y construir cosas más complejas, cosas que nos falten a nosotros, ¿sí? Eso es el metabolismo. Otra de las características de los seres vivos, el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie. O sea, yo voy a crecer, desde que nazco empiezo a crecer hasta llegar al tamaño normal de la especie humana, ¿no? Un tamaño promedio, ¿no? ¿Y qué necesitamos para crecer? Pues adquirir nutrientes de los alimentos. Todos los seres vivos crecen.
Los animales crecen, las plantas crecen, de una semillita hasta volverse una planta completa, e incluso las bacterias, los hongos. A veces olvidamos mucho de las bacterias, y las bacterias son seres vivos. Y las bacterias también crecen. Las bacterias cuando son más chiquitas, cuando acaban de nacer son más pequeñas, comen, se nutren y crecen un poquito. No crecen demasiado, pero sí crecen. ¿Sí? También tienen crecimiento. Otra característica de los seres vivientes, el crecer. Y por último, uno que da a veces muchos problemas para entenderlo, la homeostasis. La homeostasis es una característica de los seres vivos. ¿Pero qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivientes de regresar a un punto en el que estaban bien. ¿Sí? La capacidad que tienen los seres vivientes de mantener el equilibrio, ¿sí? De que todas las reacciones en su interior se mantengan igual, ¿sí? Nosotros tenemos muchas cosas que están siempre igual, o que se intentan estar igual, ¿sí? Mientras estemos sanos, ¿no? Tenemos un cierto nivel de glucosa en sangre, de azúcar en la sangre, tenemos una cierta presión, ¿sí? Respiramos a un ritmo, ¿sí? ¿Sale? Todo eso es como que nuestro status quo, ¿no? Nuestro estado normal, ¿sí? Entonces, los seres vivientes tienen homeostasis. Siempre intentan, el cuerpo de los seres vivos siempre intenta estar en equilibrio, estar siempre bien, es regresar a un punto en el que estuvo bien. ¿Sí? Dice aquí es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior. ¿Sí? Un ejemplo de homeostasis. Esto que vemos aquí que dice Won Helen es la curación de una herida, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos herimos? Se nos rompe la piel, ¿no? Y hay sangrado, ¿no? Hay una pérdida de piel, una pierda y un sangrado constante. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Intentar curarlo. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una costra, ¿sí? A través del mecanismo de crear una costra de cicatrización, a través del mecanismo de cicatrización, nuestro cuerpo va a intentar reparar esa ruptura, ¿no? Esa cortada, esa laceración que tenemos. Ah, mira, la cicatrización es un mecanismo de homeostasis. Es el cuerpo intentando regresar a un punto en el que no tenía heridas. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos una herida, se siguen ciertos pasos y por último llegamos al punto en el que no hay una herida. El cuerpo está regresando a un estado, ¿sí?, donde no estaba herido, para que no haya sangrado, ¿sí? El cuerpo está intentando regresar a un equilibrio donde no sangra, donde no hay heridas, donde la piel está continua, donde la piel no tiene lesiones. Eso es la homeostasis. El cuerpo siempre intenta regresar a donde estaba bien, ¿sí? Lo vemos también, por ejemplo, cuando sudamos. La sudoración es un mecanismo de homeostasis también. ¿Qué pasa? ¿Por qué sudamos? Uno hace ejercicio, ¿sí? Se mueve mucho, aumenta la temperatura del cuerpo, ¿y qué hace el cuerpo? Suda para enfriar el cuerpo. ¿Qué está intentando hacer? Regresar la temperatura a un estado normal. Ah, mira, otra vez, un mecanismo de homeostasis, ¿sí? El cuerpo intenta regresar a una temperatura buena, una buena temperatura, porque el cuerpo se calentó de más por hacer ejercicio. Suda para enfriar el cuerpo y regresarlo a su estado normal. Eso es un mecanismo de homeostasis, ¿sale? Hay muchos, el cuerpo tiene muchos mecanismos, siempre intenta regresar a la normalidad, a un estado en el que estaba en equilibrio, ¿sí? Y todos los seres vivos lo tenemos. Nosotros como humanos, los animales también, ¿sí? Las plantas también, ¿sí? ¿Vale? Siempre. Un mecanismo de homeostasis es un mecanismo que intenta regresar las cosas a la normalidad.